Muy buen sábado, señoras, señores, familia en general. Muy buen sábado, muy buenas tardes, buenos días. Bueno, estamos ahí, pasado el mediodía. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Conexión Salud, un programa que hacemos con amor, Compromiso. con responsabilidad y por amor a la salud. Bien, ¿me subiste algo, Emma? Me está matando el volumen del micrófono. Ahora. Me Quiero mata, subir me el mata. mío. Bueno, hoy es sábado 10 de mayo De mayo, todavía en mayo. del 2025. Queremos presentarnos, como siempre, a nuestra rubia divina. Está enferma, Pilar. Ay, sí, le mandamos un besito Damos enorme. un beso y un saludo, que se mejore pronto. A mi izquierda, como siempre, la diosa, la morocha. Emma Piñero. Emma Piñero, nuestra médica clínica y de terapia intensiva. Y que les habla Vanessa, la cordobesa López. Bueno, hoy tenemos un programón, como siempre, porque lo planificamos y lo Sí. diseñamos. E invitamos a la gente que queremos y que nos parece que tiene para aportar conocimiento y buena onda. En este caso, señoras y señores, hablamos de Tamara Trigo, fonoaudióloga. Qué bueno, espectacular. Sí, Pero pues nosotros sí. damos un servicio también Exactamente, un a la servicio gente. a la comunidad de Sí. información. No solamente fue una audióloga, te comento, también es psicomotricista y es reikista. Toma, mamá. Ay, qué hermoso. Bueno, ella va a venir hoy a hablarnos de el niño y sus vínculos. Prevención de los trastornos del desarrollo. Qué ¿Te bueno. parece? Para que estemos bien informados y sepamos qué no hacer, pero qué sí hacer con nuestras infancias, con las niñas y los niños que tenemos a cargo para Ajá. estimularlos en el desarrollo. Bien, bueno, pero no solamente tenemos esta invitada de lujo, sino que también conservamos, como siempre, nuestras dos columnas especiales de información de actualidad, que hoy Emma nos va a traer un tema muy Sí. importante, y también el consultorio de la doctora Emma al final. ¿Qué te parece? Todo a Sí. tu cargo hoy. Emma y Sí, y and compañía. Company. Porque hoy vamos a abrir el consultorio no solamente de la doctora Emma, sino el consultorio integral e interdisciplinario para que puedan preguntarnos lo que, bueno, las dudas que tengan, a ver si les podemos Un poco de responder. todo, claro, Un poco porque de siempre todo. ese fue nuestro paradigma, que sea integral. Así que decíamos, ¿por qué solamente la doctora Emma? Sí, también puede haber preguntas de psicología, de psiquiatría, de trabajo social, o de lo que sea que podamos responder en salud. Muchas Sí. veces, si no lo sabemos en el momento, lo buscamos, consultamos, también podemos. Consultamos. Así que pregunten como con tiempo, de Y una semana además, para la otra. sí, Yo y no me además escucho bien. eso me parece que es el mío, ¿eh? Además, Bueno, por más que hagan una pregunta, siempre las respuestas tratamos de que sean integrales. sí, tal Bien, cual. desde varias perspectivas de salud. Este es el mío, a ver, ahora. Sí, si me escucho mejor. Ahí me escuché. Bien. Gracias. Bueno, entonces, vamos a nuestras redes. Vamos a Sí. decir dónde nos pueden escuchar. En vivo, Sí, que por espero que ejemplo, no en estén... este momento estamos saliendo en vivo en www.radiorayuela.com.ar. Ahí salimos en vivo en la radio, ¿sí? En el Instagram de Radio Rayuela, que es Radio Rayuela BL de Vicente López. Y el Spotify, que lo vamos a subir en un rato, que lo sube nuestro querido Pablo, al cual le mandamos un saludo enorme, que el Spotify es Radio Rayuela. También le queremos mandar un saludo y un abrazo fuerte a Gaby, que tampoco pudo venir hoy por un problema personal. Esperemos que se le solucione pronto. Bien. Sí. Y además, tenemos nuestro propio Instagram, Emma, que es conexión.salud.radio. Y nos pueden ver también Síganos. en YouTube. Sí, síganos. Ahí nos pueden hacer las preguntas para el consultorio integral. Y también nos pueden ver en YouTube, que es conexión.salud.radio. También nos pueden hacer preguntas ahí. Y suscribirse. Ahí sí o sí se suscriben. Campanita, todo. Le ponen la campanita, le ponen me gusta y comentan. Miran los programas anteriores. Sí.
Exactamente, los comparten a alguien que les parezca que le va a interesar. Bueno, que le pueda servir, porque toda la información que tiramos sirve. Exactamente, esa es nuestra idea. Como no sé si vos sabes, Tamara, que la idea nuestra es salir del consultorio y hacer promoción de la salud y prevención. Ese es el espíritu de este programa. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a comenzar. Emma, ¿qué nos trajiste para hoy? La información de actualidad en salud. Sí, hubo lo que se llama brote epidemiológico. Hubo 27 casos de fiebre tifoidea. El brote surgió en la localidad de Ciudadela. Los contagios estuvieron ubicados en la calle San Ignacio, número 725 y 731, del municipio de 3 de febrero. ¿Sí? A causa de esto, obviamente, el brote se puede diseminar por otros lugares. Entonces, el Ministerio de Salud de la provincia largó una circular para un poco contar la situación epidemiológica, cómo es la enfermedad y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para evitar que se siga diseminando el contagio, ¿no? Entonces, bueno, es importante que explicar un poquito qué es la fiebre tifoidea y cómo evitarlo, porque además puede producir una infección que se llama de portador crónico, o sea, aquellos 27 personas que estuvieron infectadas pueden tener una portación crónica, entonces esto se sigue replicando y se sigue replicando. ¿Qué es la fiebre tifoidea? Es una enfermedad infectocontagiosa producida por una enterobacteria, que es la Salmonella typhi y la Salmonella paratyphi, son las dos serovariedades que nos están afectando en este momento. Que causa una infección sistémica. En principio es sistémica, es decir, que afecta a todo el organismo. Pero la transmisión es lo que se llama fecal oral. Sí, así de asqueroso, es de la caca a la boca. Es a través de alimentos contaminados, agua contaminada o transmisión directa. Es decir, si yo estoy cursando con una fiebre tifoidea o gastroenteritis por salmonelosis, porque puede dar solamente una enfermedad un poquito más localizada, que es la gastroenteritis, o una enfermedad sistémica, es decir, me afecta a todo el organismo. La bacteria pasa a la sangre y me afecta a todos los órganos. De hecho, hay de esos 27, 2 casos en terapia intensiva en este momento. Es grave la enfermedad. Sí. No se limita solamente a una diarrea, digamos. Exacto, puede dar formas graves que amenacen la vida. Entonces decía, la persona que está padeciendo la enfermedad va al baño, tiene uno de sus episodios de diarrea, no se lava correctamente las manos, toca una taza, toca un picaporte, yo voy atrás, toco el mismo picaporte, sigue con las manos sucias, se sube al colectivo, yo toco la baranda del colectivo y se va generando un brote mucho más grande. Con la consecuencia de esto, de que puede dar una enfermedad, sobre todo en personas inmunocomprometidas, ancianos con comorbilidades. Niños también. Y niños también, embarazadas, que puede ser potencialmente mortal. Entonces, ahí está el cuidado que hay que tener y por eso traje el tema. Entonces, la enfermedad es a través del contacto directo, tocar cosas, alimentos contaminados, carnes y derivados de animales contaminados como huevos crudos, cuando sobre todo lo que es en mayonesa casera, la gente lo debe asociar por ahí, leches, cremas, inclusive productos pasteurizados, y yo cuando los manipulé no me lavé las manos, ¿sí? Y evitar el contagio es sencillo, en verdad, porque es lavar correctamente los alimentos, tener las pautas de higiene mismo. Entonces, ¿por qué si es tan fácil evitar el contagio, no podemos cortar este brote? Por el lavado de manos principalmente, Emma. Hay que lavarse las manos, hay que lavar los alimentos correctamente, que bueno, voy un poco desordenada, voy mechando a medida que va saliendo. Los alimentos se tienen que lavar de una manera especial. ¿Cómo es esa manera? Con lavandina, sí, lavandina. Una lavandina que en el rótulo dice, que es la que se encuentra también en supermercados, que dice apta para decontaminar las aguas.
y para los alimentos. Entonces se usa en una dilución, no se usa directo, no le vayan a tirar lavandina al tomate. Se usa una dilución que es 1 parte por millón. Esto significa son 3 gotas, no es que un chorro. 3 gotas de agua por cada litro de lavandina, 3 gotas de lavandina por cada litro de agua que usé. Entonces agarro un bol grande que entre en 2 litros de agua, por ejemplo. Le echo 6 gotas. Y le echo 6 gotas. 6 gotas. La dejo 30 minutos reposar para que esas 3 gotas se amalgamen y se distribuyan por todo el agua, y ahí voy sumergiendo los alimentos. Entonces, si voy a usar hojas, y sobre todo los alimentos que van a ser consumidos crudos, por ejemplo la lechuga, saco hoja por hoja, la remojo en esa agua. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar la lechuga ahí para que No, se es muera remojar la un ratito. Mientras el agua haya reposado 30 minutos, o sea que ya quedó partículas de lavandina por todo ese agua, remojar. Luego, las carnes no lavarlas. Hay gente que compra, no sé, pollo y lo lava. No, hay que meterlo directamente a donde lo vayas a cocinar, si es a la plancha, al horno. No me digas. Porque, primero porque no lo necesita, y segundo porque vas desparramando las bacterias que están en la superficie por toda la bacha. Ah, entonces directamente lo mando ahí. Exacto, y si Y lo se voy mueren a las bacterias. cortar antes de cocinarlo, en vez de que ir la presa entera al horno, lo voy a cortar, obviamente evito la contaminación cruzada, es decir, no uso la misma tabla y el mismo cuchillo, lo tengo que lavar con detergente después de usarlo antes de cortar otra cosa ahí. Eso sí lo hago. Ah, bien, bien. No cortar la carne, el cuchillo y la tabla de la carne separado de que corto la lechuga, el tomate, que eso se come crudo. Exacto. Bien. Entonces, la higiene de los alimentos, las carnes, ¿qué me ¿Y ibas a de los explicar? lácteos? ¿Qué me dijiste? Los lácteos que sean pasteurizados. Tienen que estar Si no, pasteurizados. los voy a tener que... Si vivo en el campo y me traen del tambo directamente la leche no pasteurizada, bueno, la voy a tener que hervir. Hervir. Bien. El agua también, y no uso agua segura. Este brote surgió porque uno de los tanques de ese edificio, de esos edificios que nombré, torres estaban contaminado el tanque. Entonces, en ese caso, se dice a la población que hierva el agua también 3 minutos antes de consumirla. La hiervo, la dejo enfriar, la meto en la heladera y al otro día la consumo directamente. Y ahí la lavandina, pero yo recuerdo cuando era pequeña estaba el cólera. Sí. Y había que meterle lavandina. No, pero al agua no, al agua Al hervir no. nada más. Hervir el agua. Bien. Los productos, los alimentos también al fuego. Y después, mi higiene es lavado de manos, y después de que uso el baño, limpio el inodoro, lo que sea, con la lavandina. Bien. Esto es para evitar el contagio. Después decía, la enfermedad es yo como el alimento con la bacteria se puede quedar en el intestino y generar diarrea, que se autolimita a lo largo de 7 días. A las 6 horas de haber consumido el alimento ya puedo tener síntomas. La diarrea rapidísimo. Sí, de 6 horas ya puedo tener el síntoma. A veces tarda hasta 24, 48 horas, pero va de 6 a 48 horas el periodo de incubación. Es rapidísimo. La diarrea se me autolimita al cabo de 7 días, pero hay personas en donde la bacteria se mete a los linfáticos de la pared del intestino, va a la sangre, al torrente sanguíneo, y ahí es donde me causa enfermedad sistémica, y va a los huesos, a las articulaciones, al corazón, puede terminar en miocarditis. Eso es lo grave. Exacto. No hay vacunas, la prevención es la higiene. Hay tratamiento. El antibiótico que más se usa son las fluoroquinolonas, o sea, la ciprofloxacina, la trimetoprima sulfametoxazol. Bueno, Pero el eso antibiótico te lo va a dar el médico, Te lo por tiene supuesto. que dar el médico, no el farmacéutico. Exacto. El diagnóstico se tiene que hacer por cultivo de la materia fecal. Y... ¿qué iba a decir? Bueno, diagnóstico, tratamiento, prevención. ¿Cómo me doy cuenta yo, Emma, querida? Sí. Me contagié. ¿Qué síntomas voy a tener característicos de esta diarrea? ¿Tiene algún síntoma característico esta diarrea? ¿Es una diarrea líquida, con moco, con pus, con fiebre? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo me puedo En dar realidad cuenta? tiene es diferente sintomatología. Ya te digo, si te da solamente una gastroenteritis, la diarrea al principio, que puede aparecer, insisto, a las 6 horas, vómito, diarrea, dolor abdominal, distensión, meteorismo, que son gases, intolerancia a la vía oral, náuseas. Eso puede ser un cuadro muy leve, ¿sí? Porque ingerí poco inóculo de bacterias, poca cantidad de bacterias, y la diarrea es acuosa, ¿sí? Que es la diarrea
líquida, acuosa. Puedo tener varias deposiciones al día y al cabo de 3-4 días se me va, o puedo tener un cuadro mucho más grave porque tengo más cantidad de inóculo de bacterias y ahí se me hace una disentería, se llama, que ya afecta al colon y genera heces con pus, moco, sangre, pujo, tenesmo, que es esa especie de sensación de querer ir al baño todo el tiempo, evacuar los intestinos y no poder. Fiebre ahí también. Fiebre alta, sí. La fiebre empieza lo mismo, a las 6 horas puede empezar y puede extenderse por 2 semanas. Entonces fiebre alta, sostenida, y después cuando afecta el cuadro sistémico puedo tener desde dolor articular, o puedo llegar a la guardia en coma, digamos, si ya me deshidraté. Porque puede haber también cuadros de deshidratación, sobre todo en adultos mayores y en niños. Entonces, ¿quiénes tienen que consultar? Principalmente los niños, los adultos mayores y las embarazadas. Sí. Porque ellos tienen más riesgo. Sí, igual habiendo un brote en este momento, sobre todo si sos de la localidad de 3 de febrero, todo tipo de diarreas o síntomas gastrointestinales, abdominales, tienen que consultar. Y esto lo quiero recalcar para los colegas. Hay que notificar. Los médicos no notificamos. No llenamos las fichas. Tenemos un paciente con una gastroenteritis, ni siquiera le hacemos aunque sea un directo de materia fecal, que es mirar la materia fecal al microscopio, que te la hace la técnica o el técnico de laboratorio en el momento. Entonces no notificamos los casos y después se pierde y se va contagiando más, porque esa persona dice, bueno, el médico me dijo que tome líquido, que tome té negro con galletitas de agua y me mandó a mi casa y no me explicó todas estas cosas, notificó, y esto se sigue diseminando. Notifica, Emma? Hay unas fichas en todo nosocomio, hay unas fichas de donde se notifican muchas de las enfermedades agudas que tampoco se notifican. No sé, hay médicos que atienden sífilis y no lo notifican. Claro, todo y entonces en Argentina no tenemos buenos datos epidemiológicos y entonces no podemos tomar medidas públicas, sanitarias públicas, si no tenemos un censo de la población. Así que sí, colegas, por favor, notifiquen los casos. Muy bien. Me encanta, Emma, toda la información que traes para prevenir. Exacto. Bien. Bueno, ¿algo más que te quedó de fiebre tifoidea? No, creo que ese ya dimos todo, pero bueno, perfecto. La gente, por favor, medidas bueno, higiénicas. Y el lavado de manos no solamente cabe para la fiebre tifoidea, sino para muchísimas otras enfermedades infectocontagiosas, de los parásitos, ¿no? Bien. Bueno, entonces, a lavarse bien las manos, toda la población. Y lavar los alimentos. Sí. Y hervir el agua. Esto sirve para todo, claro, para todos los gérmenes, en realidad. Bien, bueno. Vamos a un breve cortecito. Venimos con Tamara Trigo. Bueno, acá hemos vuelto un poco triste el tema que escuché, pero tiene un porqué, que pusimos una palabra, pero tiene un porqué. El porqué es que la importancia de las palabras que construyen subjetividad, la importancia de lo que le decimos y lo que no decimos, ¿sí? A veces es importante lo que decimos y también cuando no hablamos genera sus cuestiones en la subjetividad. Y esta es del tema de la película Un hombre en llamas, que es la historia de el vínculo entre un guardaespaldas y la niña que cuidaba, ¿sí? Y bueno, es como introductorio a nuestra invitada, que ella es mucho más alegre que este tema. Tamara Trigo. Bienvenida, Tamara. Bienvenida. Gracias por venir, un placer tenerte acá. Gracias a ustedes por invitarme, estoy con la voz bastante tomada, así que estoy en silencio desde ayer. Espero que se escuche bien. ¿Me avisan? Se escucha perfecto, el colmo de la fonoaudióloga, sí, quedarse disfónica. Tremendo. Bueno, vamos a darlo todo. Bien, bueno, Tamara, te presento brevemente y vos ampliá porque te queremos conocer. Dale. Yo te conozco del trabajo, pero esta es una linda oportunidad para conocerte más allá de tu función que haces. Quiero contar algo. Tamara yo atiendo en un consultorio y ella está al lado con niños. Me encanta a veces. Ay, qué lindo. Porque por ahí, cuando yo no tengo paciente, a veces se escucha así un poquito que juega. Una vez ella le estaba enseñando a contar al niño, 1, 2. ¿Cuándo me voy a mi casa? Dice, nene. Uno
unos niños hermosos que pasan al consultorio. Bueno, tiene un vínculo muy especial con sus pacientitos. Bueno, Tamara, como dijimos, es licenciada en fonoaudiología, graduada en la Universidad del Museo Social Argentino. Ah, como Pili. Mira, mira, Pilar qué lindo. también se graduó ahí. Y se desempeña en esta profesión desde hace 30 años. Bueno, ¿Sí? me recibí muy joven. Ajá. Y además, Sí, genia. sos, como dijimos, Yo soy psicomotricista. psicomotricista. Después Hice- de eso hiciste psicomotricidad. Terminé fonoaudiología y sí, pegué ahí la carrera de psicomotricidad, Mira. un poco pensando en esto que vos traías de cuántos niños que no hablan y qué hacemos con estos niños. Y voy a traer algo que vos me contabas el otro día. Y bueno, me parece que la motricidad, la emoción, todo tiene que ver con lo que nos pasa como sujetos. Y esto de Reiki que vos traías, Sí. que voy a ir después arrancando por ahí el tema, Bueno. tiene que ver también con qué nos conmueve o nos mueve en relación al encuentro con el otro, ¿no? Que es tan importante encontrarnos con los otros, ¿sí? Exacto. De manera física y bueno, también de manera virtual genera Sí. o ansiedades o nos pasan cosas también. Sobre todo con niños, que Sí. es a lo que yo siempre me dediqué y trabajé, que uno se encuentra con el niño, se encuentra con una familia, ¿no? Y con toda una estructura cultural que impacta y no podemos pasarla de largo. Con la que hay que trabajar siempre. Exactamente. Sí. Sí. Bien, bueno, entonces Tamara, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, era un montón de temas. Sí. Y un poco partiendo de lo que hablamos en esta semana y del boom que fue la serie Adolescencia. Sí. Y yo le decía a Vane, de adolescentes no sé nada más que tengo 3 en casa. Que ya es un montón, Ya es o sea, un ya sos una montón. experta. Entonces, cuando vi la serie, ¿qué pasaba en el antes, no? Como estos padres que una de las conclusiones es los criamos igual. ¿Qué pasó en las etapas tempranas donde el vínculo se empieza como a construir, Claro. ¿no? Y más allá de ser padres, vos traías, bueno, todos nos cruzamos con niños, todo niño nos interpela, todos niños, Sí. que nos cruzamos, o en la familia, o en el trabajo, en el colectivo. Siempre hay un niño que nos interpela y nos pone como en un lugar que bueno, que según nuestra cuestión cultural, nuestra cuestión más subjetiva, algo nos mueve. En mi O no nos caso, mueve, no importa. Por ejemplo, yo no tengo hijos, pero tengo los hijos de mis amigas, que Guadita, por ejemplo, y tengo muchos sobrinos, los adoro, me encantan. Y, Exacto, sí. porque además, yo siempre digo, un niño se nos presenta, viene, nos llega, en cualquier lado, o en el trabajo, en la familia, y algo nos viene como a mover. ¿Qué nos mueve ese niño y qué nos promueve, en este caso, bueno, puntualmente los que vienen a verme a mí, que tienen algún problema que necesitan como resolver? Y eso ya es un montón, que nos llega a nosotros. Bueno, ¿por qué me llega? ¿En qué lo puedo ayudar? Y cómo nos moviliza desde la cultura, todo lo que tiene que ver con lo vincular, ¿no? Y estamos como en esta divergencia entre lo tecnológico y lo no tecnológico, que qué bueno que está que avancemos, pero que no. Y yo me quedaba como pensando que en la infancia hay cosas que son muy universales, más allá de la cultura, ¿no? Entonces un poco eso es lo que yo quería como traer hoy. Bueno, ¿qué cosas sí hacemos con los niños que sí los impacta? Yo siempre digo, los niños son muy nobles, nos perdonan muchas cosas que no hagamos bien, Sí. vuelven, ellos intentan, son como muy resilientes, eso es fantástico, y cómo cada uno es único, individual. Yo hace 30 años que trabajo, cada paciente es único, puedo tomar algo de otro, puedo decir, esto hice con este, pero cada niño hace que dice cuando me voy, está el que no se quiere ir, y saber escuchar eso es un aprendizaje, ¿no? Yo creo que los niños son maestros. Sí. Y aparte la importancia de la presencia de un adulto que viene a hacer una función de cuidado. Es primero que se acuerdan para el resto de la vida, y es muy importante la función del profesional de la salud en este caso, porque puede pesquisar cosas, ¿sí? Trabaja para prevenir, para promocionar, para fomentar, en este caso el habla, ¿sí? Y cómo eso impacta directamente en la intelectualidad y en el autoestima, porque a partir del lenguaje nos comunicamos y nos relacionamos con el resto del mundo. Y qué bueno que lleguen. Y también pienso en todos aquellos que sabemos que no llegan a la consulta, ¿sí? También está bueno, por eso la invitación, Tamara,
de cómo hacer para en nuestra casa, o con los niños que tenemos, o yo como amiga puedo decir, che, léele un cuentito a la noche, hablarle, anda poniéndole palabras a las cosas. Sí, un poco es pensar en qué situaciones se crea la comunicación y el lenguaje, que es bastante sencillo. Lo que siempre nosotros decimos, bueno, hablar se aprende rápido, el chico construye el lenguaje. Cuando algo no anda bien es cuando uno tiene que prestar la atención. Si no, nadie se pregunta cómo empieza a hablar un niño. En general empiezan a hablar y cuando te diste cuenta ya te está diciendo, dame mamá, agua, y no lo pensaste. Pero lo más importante es saber que se aprende en interacción. O sea, el lenguaje es funcional. Claro. Entonces, para que sea funcional, si pensamos en un bebé muy pequeño, un bebé de 1 mes, 2 meses, o recién nacido, sí o sí necesita de un adulto. Un adulto que le hable, un adulto. Y ese es el punto que a mí me parece como más interesante, que bueno, nosotros somos responsables de este niño y de su comunicación, de su subjetividad, por supuesto, que tiene que ver con eso. Y los niños traen un montón de recursos, porque hay cuestiones biológicas que un niño cuando nace es sumamente indefenso, que no lo son otras especies, pero con mucho bagaje de elementos que lo promueven a la comunicación, ¿no? La mirada, como vos decís, buenos sonidos, el movimiento corporal. Entonces, si la mirada es el primer recurso que un bebé tiene, cuánto nuestra mirada es importante en función del niño. Hasta biológicamente el niño puede ver a cierta distancia, claro, recién nacido, que le permite mirar a la cara de la madre cuando amamanta. No ve mucho más allá. Más. El rostro, el movimiento del rostro, la entonación de la palabra. Y además, la comunicación es como muy lúdica. Yo cuando me preguntan, bueno, ¿qué hago? Nada, no hay mucho más para hacer que estar en sintonía con estos niños y pasarla bien con estos niños. Los niños son divertidos, los niños nos promueven cuestiones también lúdicas de nosotros, por eso culturalmente hay personas que son más como rígidas, otras que son más lúdicas y más, en ese sentido, más fáciles de empatizar con un niño. Yo siempre digo que cuando uno está con un niño se aniña, ¿no? Claro. Se vuelve niño. Claro. El adulto tiene que saber entrar y salir de ahí. De ese mundo imaginario. Exacto. Yo me fantasía. meto y me aniño e intercambio con este niño, pero soy un adulto, ¿no? Y estas dos funciones tan esenciales que tenemos que tener los adultos, no importa el rol que cumplimos con este niño, que es de sostén. O sea, tenemos que poder sostener a este niño, abarcarlo, quererlo, pero también poner los límites que tienen que ver con el amor. Y eso, ¿no? me parece, esto que traes, que el adulto puede cumplir estas dos funciones, de ser adulto, que cuida, que pone límites, y se puede infantilizar, digamos, jugando. El niño no puede hacer eso. El niño no puede adultizarse. Exacto. No es saludable estar cuidando al adulto, o a veces hay personas que dicen, entiende todo se hace. No entiende todo. Capaz que comprende, pero con sus recursos y sus capacidades. Sí, y ningún niño es vago, y por eso no habla. Claro. Porque hablar es el mecanismo más fácil. Si yo sé hablar, si uno va a un país y no conoce el idioma, es mucho más difícil así manejas bien el idioma. Entonces yo siempre digo que los niños, si no hablan, algo pasa ahí, ¿no? Y la palabra cobra un valor importante cuando yo siempre digo, si hubo mucho sostén y mucho vínculo de satisfacción y el niño se siente contenido, van a poder haber estas intermitencias en las que el niño no tenga todo y empiece ahí a necesitar pedir, ¿no? Empezar a llamar, empezar a decir, bueno, lloro y alguien viene, lloro y aparece mi mamá, o si me sonrío, alguien viene y me habla. En un bebé muy pequeño, donde va creando y construyendo con otro qué recurso va a utilizar. Por eso es importante que el adulto que sea experto en usar el lenguaje se lo ofrezca. El otro día mi vecina me contaba, le mandamos un saludo a Elina, que siempre nos mira. Ay, sí. Sí, tiene mellizas. Ah, mira, Recién bienvenida. Sí. Vos también Yo tenés también. mellizas. Bueno, tiene nietas, ¿no? Son nietitas mellizas. Y me contaba que no sabía qué hacer, que la madre se había ido, que estaban medias molestas, y se puso a cantarles. Y ahí las nenitas se quedaban como expectantes de la voz, la importancia de los estímulos auditivos. Sí, que son como... el bebé tiene muchas rutinas, los niños pequeños tienen muchas rutinas. Si los adultos sabemos respetar esa rutina,
son todas oportunidades de comunicación, ¿no? Yo siempre digo, un niño, mientras es pequeño, se despierta en tu casa. Sí o sí ya es una oportunidad de comunicación. Uh-huh. Sí o sí come en casa, se baña en casa, se va a dormir. Entonces, todas esas son oportunidades, come, de comunicación. No necesitamos tener ni muchos materiales, ni demasiado conocimiento sobre cómo construir el lenguaje. Y ahí, en lo práctico, Tamara, por ejemplo, uno comenta siempre con los padres cómo introducir estímulos que favorezcan el neurodesarrollo. Sí. ¿Sí? Y en las actividades cotidianas, por ejemplo. Bueno, yo estoy muy apurado o apurada, le doy la comida, lo cambio, lo visto rápido, en 5 minutos ya está. Y me lo llevo rápido en el auto al colegio. Y ahí, ¿qué le contaste? Le fuiste diciendo, mira las zapatillas de este color, mira el día por la ventana que hay luz. Ponerle palabras. En realidad lo mejor es no andar tan apurados, que es todo un tema. Uh-huh. Por eso uno puede elegir momentos donde prestar más atención a esas cosas que en otras. Pero es cierto que uno en el mientras tanto puede ir nombrando. Mira, te tengo que poner las zapatillas, ¿no? Y uno ve a los niños que están haciendo otra cosa mientras los papás atan las zapatillas. Bueno, no, mira, fíjate si te estoy atando bien, si te puse bien la zapatilla, qué te querés poner, esta campera o esta otra campera, bueno, esperá, ¿no? Uh-huh. Esto, espera que yo agarre la llave del auto, a ver dónde está, te acuerdas dónde está. Bueno, distintas enunciaciones que uno va haciendo para que los chicos empiecen a asociar un significado con un significante. Uh-huh. Esto es muy de la lingüística, pero es así. Empiezan a escuchar una palabra y saben que esa palabra se asocia a un objeto o a una situación, ¿no? Pero al principio es muy cara a cara, es el bebé muy pequeñito con el adulto que le habla, que le cuenta, que pone en palabras algo de la emoción que le parece que le sucede, porque tal vez no es eso. Uh-huh. ¿No? Los adultos como vamos probando a ver qué será. Las canciones, yo preguntaba otro día en casa si se acordaban qué canciones les cantaba, porque tampoco trajo niños tan pequeños ahora, entonces me las voy olvidando. Y bueno, no se acordaban mucho, pero bueno, esto de saco la manito, no estoy para cantar, pero vamos a cantar alguna, ¿no? Saco la manito, ¿no? Sí. Había una vez un avión, todas canciones que se repiten, que los niños prestan atención compartida a un objeto que es la mano, capaz que un niño que ni sabe que es su mano dentro de su imagen corporal, donde está, pero empiezan como a copiar e imitar, ¿no? Canciones donde uno haga pausa si algo tenga que aparecer, la del pato, el que quiera nadar un rato. No la tengo, Tamara. Son muy antiguas, ¿no? Pero bueno, canciones que invitan a, en el baño, por ejemplo, a nadar un rato, como un pato, cuac, cuac, bueno, ¿no? Que los chicos empiecen a meter algo. Tal vez no saben decir pato, pero están como en alerta de que esa palabra aparezca. Y el otro día hablábamos también de contar cuentos, ya sea o leer un cuentito a la noche, antes de cómo eso también fomenta la imaginación. Y si a veces no tengo el recurso del libro, o ya se lo leí 80 veces, contar un cuento, un relato, inventar, incluso hasta introducir al niño, bueno, yo te cuento hasta acá, vos contame la otra parte, quédate pensando para mañana cómo seguir esta historia. Algo de la vida, algo que pasó, como que las emociones se pueden meter ahí en ese relato, ¿no? Siempre los niños necesitan relatos donde se les asegure que el adulto está, ¿no? Que tal vez se fue. En los cuentos infantiles trabaja mucho eso, ¿no? Que el adulto se va o se pierden, pero que los vuelve a buscar, ¿no? Siempre reasegurarles que uno está y que uno les asegura que los va a volver. Claro, porque eso baja necesitan. La ansiedad. Exactamente. Uh-huh. Bien, y volviendo al tema porque estamos viendo, habíamos hablado con Tamara de qué temas, cómo abordar esto que es tan amplio y que por supuesto queda abierta la invitación, Tamara, que vuelvas a nuestro programa. Habíamos dicho qué hacer y qué no hacer también a partir de la serie de la adolescencia, donde vemos que los padres se cuestionaban esto de pensábamos que estaba seguro en la pieza con la computadora. Exacto.
Y hoy por hoy, ¿cómo ves el tema de las pantallas que tanto nos interpela? Sí. Pantallas sí, pantallas no, hasta cuándo, pero en realidad se pierde del estímulo de los compañeros que se juntan. Sí. ¿Cómo manejamos Voy a tratar de ir eso? de los más infantes Sí. a mi experiencia ya con adolescentes. Bien. No se recomienda usar pantallas de ningún tipo antes de los 2 años. O sea, de ningún tipo. De ningún tipo. A ver, todos estos juegos y las canciones que hablábamos recién, incluso los juegos que son sociales, un autor los nombra distinto, ¿no? El cucú, ese sí jugaron. Sí, ¿Dónde que estoy- estás? Acá Ah, está. sí. Bueno, Sí, ¿no? sí. O el títere que aparece, desaparecía. No, yo no jugaba a ninguno. Hay que ver si te acordás. Bueno, tenés que ir a investigar por ahí. Ah. A ver. Sí, puede ser. No, yo creo que no jugué ninguno. Mis papás no jugaban conmigo. Y yo Son no juegos juego con mi muy- hija. Son juegos muy tempranos en realidad, que tal vez ni te los acuerdes. Que existe juego escondido de niños más grandes, que se esconden y uno El los va a coquito. buscar. Después- Son juegos sociales. Juegos donde la palabra está inmersa y que son juegos que también bajan la ansiedad, ¿no? Cuando los adultos damos la pantalla, cuando el niño se pone ansioso, nosotros nos ponemos ansiosos por lo que nos presenta el niño, hay que esperar en un lugar, bueno, tomar el celular. Quédate quietito acá, no molestes, Que no tal hagas vez ruido. antes, cuando no teníamos, yo viví, chicas, sin pantalla, tuve celular bastante tiempo, bastante grande, nada, eran estos juegos, ¿no? La R caballito, uno mueve al bebé para y el bebé Sí. pide más, no sé. Ujú. Bueno, esto era dentro de la rutina en relación a los niños. No hablamos con Van el otro día, las fiestas familiares, cuando uno va a comer a un restaurante, se junta con amigos, bueno, el que está con un niño tiene que resignar parte de eso social del adulto para implicarse en lo social del niño. Si no, el niño se tiene que acomodar a estar callado en la mesa donde hay 20 adultos, que no es su interés. Y ahí aparece la pantalla, ¿no? El buscar la quietud de los niños se mueve mucho. Uno tiene que tener tolerancia al movimiento de los niños, no hay que no genera que un niño se mueva tanto, pero la pantalla viene un poco a cubrir esto de la ansiedad, ¿no? Lo que cubría un chupete, que para mí está bueno si cubre un poquito de la ansiedad. A veces en los bebés que haya un chupete, ahora, ¿por qué se lo quito? No sé, yo le quito a un niño el chupete, la pantalla, la Coca-Cola o cualquier cosa que le baje la ansiedad. Bueno, ¿qué le devuelvo? Yo te saco esto, pero ¿qué te doy? Claro. Un niño tiene que tener recursos a poder largar un chupete, porque el chupete le baja la ansiedad. Bueno, pero vos me lo diste, no me lo saques así, porque si vos me dejaste dormir con vos en la cama, bueno, no me lo saques. No seamos los adultos tan egoístas, porque a mí ya me molesta el chupete, porque lo pierdo, porque no lo encuentro, porque compré 20, ¿no? Poder anticipar, bueno, ya está, yo creo que esto ya no lo precisás, tal vez dar un objeto, igual me metí en algo no tan fonobiológico, pero tiene esto que ver que- con la infancia, ¿no? En poner en palabra esa emoción. Y esto que vos traes, Emma, de no, mis padres no juegan conmigo, no juego con mi hija, esto es muy frecuente también, y ahí viene la función de la escuela, porque Sí. era otra de las preguntas que te quería hacer, Tamara, porque uno a veces se encuentra con niños en el consultorio, por ejemplo, te viene el niño, ¿de dónde te viene? ¿Quién pesquisa que un niño Sí. no está hablando o que un niño está tiene algo que la familia no se dio cuenta? Sí. ¿Cuáles son las oportunidades para darnos cuenta de que un niño está necesitando o más estímulo o quitarles otros estímulos o hacer las derivaciones? Sí, en general pesquisan los pediatras, en el mejor de los casos. Los niños también están escolarizados o institucionalizados más pequeños. Entonces, Las guarderías. Claro, es un deber de las docentes del jardín, de maternal, empezar a pesquisar esto, ¿no? Como también saber sobre esto, ¿no? De cómo se construye el lenguaje, que en general es lo primero que detectan los pediatras o en el jardín en relación al desarrollo. En general no llegan porque el niño no habla. Después ahí es ver todo el bagaje que hay detrás, ¿no? Bueno, el niño no habla y bueno, ¿qué más hay? ¿Es solo eso? ¿No es solo eso? ¿Hay algo más? Llegan niños pequeños, 2, 3 años, ¿no? Donde ya un niño de 3 años tendría que tener un lenguaje que le permita contar un montón de cosas. Quedó instalado que la pandemia fue un factor relevante, yo creo que sí, pero ya pasó hace un montón, niños de 3 años que ni nacieron en pandemia.
Pero algo que me contaba nada más un pacientito que a mí me quedó como muy grabado era esto de un niño con muchos trastornos del desarrollo. Ella me decía, cuando yo empecé a salir, me daba cuenta que era la primera vez que hablaba con un tercero. Fui a la panadería, ella me cuenta la escena de ir a comprar. Y ahí vi como, cuando yo dije, hola, ¿qué tal, Juanita? Este niño que estaba bastante desconectado de la realidad, la miró ¿no? Como asombrado de que le hablaba a otro. Y estos modelos de cómo uno le habla al otro también son súper importantes, ¿no? De cómo nos dirigimos a otro, cómo le hablamos a otro. Tener paciencia con estos niños que tienen una diferencia en el desarrollo con otros, ¿no? Ayer leía un posteo de la mamá de un paciente de hace muchos años que decía, mi hijo va 5 veces por semana a terapia para poder jugar con el tuyo. Tómate un ratito para enseñarle al tuyo cómo jugar con el mío. Entonces decía, wow. Claro. Qué importante enseñar a los niños también a reconocer las diferencias del otro, que no todos tienen el mismo modo de comunicación, de diálogo, de juego, ¿no? Y que los niños todo lo que hacen, yo creo que es porque algo necesitan del otro, ¿no? Un niño no pega porque le da la gana, o no muerde porque no habla. Muerde porque es su recurso. Bueno, hay que ver ahí qué está queriendo decir, ¿no? Entonces, yo siempre digo, una es mi hija que ya tiene 19 años, salió de salita de 2 con una mordida, y la maestra me dijo, no, porque Juancito. Entonces yo la miré a mi hija y le digo, ¿qué te habrá querido decir Juancito con ese mordiscón? La maestra me miró con cara de, bueno, no, pero esto de que algo te está queriendo decir, no está bueno, te dolió, es horrible, pero algo guay que te quiso decir y no supo cómo, ¿no? Entonces, empezar a hablar de que los niños hacen cosas porque tiene que haber un otro que los escuche y los reciba, no lo hacen porque sí. Ningún niño es malo porque sí. Los niños expresan sus emociones no con palabras, en general, claro, cuando son pequeños, sino con la conducta. Sí, los grandes también, ¿no? Los grandes también. Ni te digo los adolescentes. Sí. Bueno, bajás 5 cambios, saber qué te pasa, cómo revertí eso de otro modo, ¿no? Pero bueno, es cierto que las pantallas están presentes en nosotros, ¿no? Esto de la mirada que vos marcabas al principio, bueno, estamos mirando una pantalla y miramos como de reojo al otro que está ahí. Y bueno, el niño hace todo lo posible, pero después, chao, si no me diste bolilla, me fui. No voy a intentar tantas veces. A mí me gustaría que reemplacemos la palabra el adulto por los adultos, porque yo siempre, bueno, cuando hemos charlado este tema en otros programas, para mí hay que volver a criar en tribu, porque que nos den los que no sabemos criar, que nos den una mano, o sea, te decía, yo siento que conmigo, para mí no jugaban, y yo nunca jugué con mi hija. Y es el día de hoy que me cuesta incorporar a los niños como seres. O sea, si yo... Es horrible lo que voy a decir, pero si yo hubiese entrado acá y de repente, no sé, estaba la sobrina de Pablo, que tiene 4 años, yo saludo a todos y a ella no la saludo. No la incorporo como ser. No, o sea, me angustio mientras lo digo, pero me cuesta maternar y pido ayuda a gritos y no hablo con mi hija. Hay veces que nos juntamos a comer con Vane y yo estoy hablando con Vane y Vane en un momento para y le dice, y Guada, ¿cómo te fue esta semana en la escuela? Yo, o sea, si hubiese sido al revés, yo no le hablo al chico, pero no porque soy mala, porque no lo sé hacer. O sea, para mí tenemos que ayúdenme a criar a Guada porque yo no puedo. No, yo creo que está bueno esto que vos decís en la crianza. Por eso ya los adultos, sin importa si somos padres o no. A mí me tocó ser madre de 3, no, pobre mis hijos, si me están escuchando, nunca pensé que tuve una más grande y tuve mellizos. Claro. Nunca me imaginé madre de 3, listo, me vino. Yo que el universo te presenta la situación, te presenta tener hijos como te presenta no tenerlos, y en esto de que para mí el niño te interpela. Yo en un colectivo le contaba a Vane, y si un niño me mira y necesito como guardar el celu y responder, o sea, no es que me ponga a hablar con todos. Pero a mí sí los niños me interpelan, para bien y para mal, algunos que digo, por Dios, se vayan, los míos también me interpelan un montón. Pero sí de acuerdo en que en la crianza, desde lo cultural hasta lo subjetivo y toda la red, yo trabajo en un centro de salud público y trabajo en el privado. Para mí no hay diferencia en lo social, ¿no? Yo trabajo del mismo modo y mis intervenciones son del mismo modo. Y sí pregunto mucho en relación a la red, ¿no? ¿Quién más? ¿Qué red hay? Y los niños son tan resilientes en ese sentido, porque decís, bueno,
tiene, no sé, lo tengo un niño en situación de calle, su mamá, y él en situación de calle muchos años. Era un niño tan feliz. Obvio que lo tuve de paciente, no sé, le metió un hueco en cualquier lado, no lo iba a dejar ir. Pero re feliz, tenía abuelos, tíos, perro, gato, el padre que se ocupó, el padre que hablaba muy bien de su mamá, ¿no? Y que se la traía como, bueno, la madre está cuando puede. Yo decía, qué genial que alguien respete también el modo en que nosotros podemos estar con los niños, ¿no? Claro. Y esto de que traía Vana en función a un caso que me decía, me conté con un niño, no sabía qué hacer, y dije, algo tengo que hacer y le doy amor, ¿no? Y eso fue como un montón. Parece como muy simple, pero no es tan simple. Y los niños son nobles. A nuestros hijos nos perdonan. Nos perdonan, sí, nos perdonan. nos perdonan. Y a veces no es jugar, no es el juego en sí, porque no es comprar el último juego ni sentarme, es el rato. Yo también trabajo un montón y a veces siento que estoy poco en casa. Y yo, bueno, lo llevo en el auto. En el auto, esos 5 minutos es donde uno se va como enterando de la vida del otro, ¿no? Pero sí acuerdo en que uno tiene una red de crianza. Sí, yo por suerte tengo pocos amigos, pero los que tengo son muy buenos y excelentes y me ayudan, no sé. Bueno, Gaby, por ejemplo, que hoy no vino, que le mandamos un beso, hay veces que yo digo frases muy hirientes a mi hija y él me hace un gesto, me lleva aparte y me dice, no, cuidemos la infancia de Guada. Si hubiesen cuidado la tuya, hoy no serías como sos. Bueno, entonces yo estoy, yo o sea, reconozco mis errores, me apoyo y le invito a la gente que a los chicos los criemos entre todos, a las infancias. Esto que decías de la serie de adolescencia, de esto, de cuidar la infancia para que cuando sean adolescentes y adultos sean mejores. Que no quiere decir que no se vayan a equivocar, pero saber que tienen una base sólida de la cual partir, presente o no presente, no importa. Porque equivocarse se van a equivocar, en el mejor de los casos. Sí. Pero bueno, que sepan que pueden venir, ¿no? Que pueden volver a la fuente. Cualquiera sea la madre, el padre, un vecino, un tío, un referente. Y está muy bueno esto de la red. Sí, que tenemos que armar red en esta sociedad donde como cada vez está como el tema de la desaparición de la tribu, de lo comunitario, de lo individual, poder empezar a decir, me haces el favor de darme una mano con esto, como vos estás diciendo, Emma, ayúdenme con la crianza, estar abiertos, ¿sí? A pedir ayuda. No, está como mal visto pedir ayuda y es un valor porque cuando uno pide ayuda lo hace generalmente a partir de la humildad y es un gran valor ese. Che, no puedo con esto, necesito una mano. Y reconocer, y volver a, me equivoqué, este ejemplo que vos dabas. Mira, esto no estuvo bueno. A mí me pasaron situaciones en casa donde retomo al rato y digo, esto no estuvo bueno como te lo dije, pero déjamelo pensar, déjame ver cómo lo resuelvo, claro. No, déjame que lo procese yo y después veo qué te digo, ¿no? Por aparte es tanto el movimiento, tal vez en esto que hablamos de la primera infancia, los niños son como muy universales, pero después la situación cultural y social te mueve de un año a otro, ya las cosas son muy distintas, ¿no? Y yo que tengo bastantes años, es distinto a lo que yo vivía, pero había cosas que no eran igual. Pero bueno, está bueno en esto de los niños que nos empecemos a mirar nosotros, ¿no? ¿Qué nos pasa? Y qué nos mueve. Bien, bueno, muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Tamara. ¿Dónde te podemos encontrar si te queremos hacer una consulta? ¿Tenés redes? ¿No? Sí, después les dejo si quieren en Instagram. Dale. Si no, trabajo en un centro de salud con Vane en CAPS Bermúdez. Ahí recibo a quien quiera venir a preguntar. Bien. No hay problema, los jardines, madres, tías, abuelas, el que quiera. Así que bueno, por ahí está. Perfecto. Para Reiki también. Para Reiki también, pero me gusta. Toda esta mirada relacionada al ser que vos decías tiene que ver con esto, por eso lo traigo, que también es parte de mi proceso. Sí, yo siempre te digo que en los congresos de hace 5 años a esta parte, todos los congresos de medicina familiar, hay alguna mesita, una charla sobre Reiki incorporado a la atención primaria de la salud. Mira. Sí, y resaltan la importancia de un sostén más integral, claro. Espiritual o como del fuero íntimo, digamos. Claro. Qué bueno. Bien, bueno, muy, muy, muy interesante. Ya tenemos unos poquitos minutos como para ir cerrando. Emma, ¿querés hacer las vamos preguntitas del corte consultorio? ¿O no? ¿Vamos ¿Corte directo? o sin corte? ¿O vamos directo?
Y yo diría que Vamos directo. vamos directo. Bueno, porque- dame un segundo que busco. Bueno, mientras vos buscas, yo voy informando lo siguiente. Bueno, quédate acá, Tamara, obviamente. Sí, claro. Y te vuelvo a agradecer tu participación. Y estuviste como muy interesada. Me encantó la conexión que tuvimos esta semana a partir de armar el programa del día de hoy. Sí, aparte voy a tomar un segundo A ver. más. Cuestiones de lo cultural. La radio para mí marcó mi infancia. Mi No viejo me digas. escuchaba radio AM. Yo Ajá. odiaba la AM. Las propagandas me parecían sumamente aburridas. Mi marido también tiene su abuelo, escuchaba mucha radio. Sé que en mi casa hay muchas radios viejas, radios nuevas. Y yo escucho radio todo el día. Me levanto y prendo la radio. Y en mi casa, nada, se escucha la radio en el auto, la AM con la... Qué lindo. ¿no? Y sí, es Sí, yo sumamente también cultural. escuchaba radio mientras hacía cosas, ¿viste? Exacto. Mientras limpiaba, etcétera. Bien. Entonces, Bueno. sí, pará. Y quería decir que, reiterar, que vamos a inaugurar el consultorio integral, como habíamos dicho. ¿Sí? Entonces, esta preguntita va para el consultorio integral, en este caso dirigida a la doctora Emma, que lo va a responder. Sí, bueno, Inés. Punto 134 me pregunta, hace 3 días el perro de mi amiga me mordió en la mano, fue leve, no consulté, ahora está hinchado pero va bajando, ¿debería consultar? Bueno, mordedura de perro, hay que tema tener, ese. sí, hay que tener en cuenta 2 cuestiones. Por un lado, las enfermedades la enfermedad que se transmite a partir de la mordedura del animal, que es la rabia, eso va por un camino, y por el otro lado las bacterias que están en la boca del perro, que pueden generar una infección de la piel y partes blandas, una piodermitis. Entonces, tengo que consultar, en todos los casos tengo que consultar, porque hay que tomar una medida a ver si está todo bien, no está todo tan bien, tengo que revisar para que ese perro no muerda a otras personas, o sea, por una cuestión de medicina sanitaria, de salud pública, tengo que consultar. El médico ya verá si por un lado tiene en cuenta la rabia, lo que hay que hacer es primero pedirle a la persona, que justo en este caso era una conocida, porque dice que era su amiga, bueno, le pido el calendario de vacunación del perro. Si no lo tiene, entonces le pido a mi amiga que lleve al veterinario, al animal al veterinario a consultar, a ver si está todo bien o el perro está enfermo. Si es un perro desconocido, lo que tengo que hacer es ir a bromatología, en este caso eso es en Tandil, acá es el Instituto Luis Pasteur, entonces uno va a denunciar que sufrió una mordedura de perro en tal calle y tal calle, porque por ejemplo un perro de la calle le pasa la dirección para que entonces te mandan el veterinario y revisan al perro desde el municipio, digamos, desde el gobierno, que sea provincial, municipal. Entonces ahí lo mismo, el veterinario revisa al perro y se fija si está todo bien o no tan bien. Y después, desde la parte de la infección, bueno... Acá me dice Tamara que en Vicente López hay que consultar en el municipio de Vicente López, en el hospital En el municipal. CUSEI. Sí, En el CUSEI. consultorio 14. Ah, parece ok, que porque es. claro, el Instituto Luis Pasteur es para Cava. En realidad cada municipio tiene distintos lugares. Qué lástima que hoy no vino nuestra Pili, que ella nos tira la data correcta. Y después la infección depende, si puede que no sea necesario tomar antibióticos, puede que sí, también depende de dónde está localizada la mordedura, si está cerca de rostro, cara, no es lo mismo que esté en un dedo, así que de la mano o del pie. Entonces el antibiótico lo necesitará, depende de cómo veamos la lesión en ese momento. Y para la rabia, lo otro. Pero sí, siempre hay que consultar, porque si no es imposible tomar cartas en el Bien. asunto. Así que bueno, eso sería. Bueno, muchísimas gracias, Emma, por tu respuesta a la oyente, y muchísimas gracias a la oyente por hacer sus preguntas, porque no solamente le sirven a ella, sino para la población en Exacto. general. Bien, bueno, ¿qué les pareció el programa de hoy? A mí me encantó. Me encantó. Me encanta hablar de infancias, Sí. me emociona realmente. Sí. Muchísimas A mí me toca gracias, la fibra Tamara. íntima. Gracias a ustedes por Gracias. abrirse también a traer sus experiencias. Sí. Y bueno, cuando quieran vuelvo, por Sí. supuesto. Encantadísimas. Encantadísimas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Emma.
Un besito a Pilar y a Gaby, que no están acá, pero que Es enorme. sé que espero que se mejoren sus situaciones y podamos estar todos y todas nuevamente el sábado, que viene con una compañera nuestra que es Delfina de Serrano, Qué bueno. la médica de familia, que ya vino. Sí, pero el público se renueva. El público se renueva, nosotros Y tocamos también. otros temas también. Vamos a tocar otros temas, sí, que va a hablar de todo un poco Delfina, así que la esperamos el sábado que viene en el mismo horario y en los mismos canales. Y bueno, un besito, cuídense, pásenla lindo. Bueno, todo el fin de besos. semana. Adiós. Adiós. Chao, chao. Conexión Salud. Conexión Salud. Conducen Vanessa López, Emma Piñero y Pilar Sánchez. Conexión Salud. Sábados 12:30 horas. Por Radio Rayuela. Contamos para transformar.